mis amados. Hoy en día hay una escasez de siervos que prediquen la sana doctrina, pero Ministerio Príncipe de Paz predica la sana doctrina y Dios levanta hombres como Eric Carvajal, para predicar la palabra de Dios, tal y como está escrita. Suscríbete a nuestro canal. Dios les bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Gloria sea al Señor. Quiero concluir con la lección que habíamos comenzado el otro día sobre el poder de la fe. Quiero agradecer profundamente a nuestro hermano Tony Batres, que fue el que me hizo la intro para mis enseñanzas. Este varón ha aportado bastante para aquí, para la obra, no solamente en mi persona, sino también con el hermano pastor, el Ministerio Príncipe de Paz, donde les estamos llevando la sana doctrina, y nuestro objetivo principal es llegar hasta sus corazones y que usted se pueda acercar a Cristo. Ese es el punto esencial, el mensaje completo de nosotros, el evangelio completo de nosotros, es ganar almas para Cristo. Y a los que ya se han aceptado a Cristo, que su fe crezca más. Gloria sea al Señor. De eso se trata esta lección que vamos a tratar de concluir con la ayuda del Señor, que es la segunda parte, el poder de la fe. Gloria sea al Señor. Quiero, la última vez concluimos con un pasaje de la Biblia que lo vamos a poner a continuación otra vez. Estoy tratando de utilizar diferentes plataformas para ver cómo nos podemos acomodar un poquito más. Voy a utilizar esta en esta ocasión, esperando con el Señor que sea de bendición, para que así poder ser un poquito más claro en lo que yo enseño y que se pueda ver mi rostro completamente. Bueno, entonces habíamos quedado en el capítulo 10 de Romanos, creo que lo puse aquí en la pantalla, que usted lo puede ver ahí, Romanos capítulo 10, verso 17, donde decíamos que la fe viene por el oír. ¿Cómo puede madurar nuestra fe? Nos habíamos quedado en ese punto. ¿Cómo podemos madurar, que nuestra fe vaya madurando? Es sencillo. Solamente escuche la palabra con fe, porque al que cree todo le es posible. Aquí la clave está creer lo que yo estoy predicando, siempre y cuando sea de las escrituras y sea de la sana doctrina. Usted crea y la obra va a ser hecha a usted. Ahora, gloria al Señor. En la Biblia aparecen muchos ejemplos de personas que fueron cojos de nacimiento, y que Pedro y Juan, cuando fueron al templo, sanaron a uno que estaba pues paralítico el hombre. Pablo también. Pablo también, por medio de la fe de la gente que escuchaba la palabra del Señor, como lo vamos a ver en un texto a continuación, que es el texto donde nosotros vamos a partir. Gloria al Señor, que está allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 8. Estamos en que cómo nuestra fe puede madurar. Estos textos ilustran completamente que la fe viene por el oír. O sea, cuando usted escucha la palabra y la cree en su corazón, entonces grandes milagros sucederán en su vida. De eso se trata. Por eso le puse como título el poder de la fe. O sea, que la fe tiene poder, pero hasta que usted lo cree. Mientras usted no crea, nada va a suceder. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, leamos en Hechos de los Apóstoles, que está ahí, está en la pantalla, que está en capítulo 14 de Hechos, verso 8 hasta el 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado. Veamos esto. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Aquí la pregunta es, ¿cuántos años lleva usted imposibilitado? Quizás no de los pies. Quizás su cojera, se vamos a llamar en ese término, no es físico, sino espiritual. ¿Qué necesita hacer usted en este caso? Por ejemplo, el cojo dice que era un cojo de nacimiento que jamás había andado. Tú sabes que hay gente en la iglesia
que lleva años en la iglesia, pero que aún no tienen fe y no han andado con el Señor. Eso es la fe que yo les dije a ustedes, que es la fe natural humana. Esta fe natural humana habita en nosotros también, pero es la fe de nuestra mente, es lo que nosotros pensamos. Pero si no es la fe producida por el Espíritu Santo, es una fe muerta, como lo dice Santiago capítulo 2, verso 20, es una fe muerta, ¿verdad? Hay mucha gente dentro de la congregación que pasan años y usted ve que no prosperan, no maduran, siguen siendo los mismos carnales de siempre. No es culpa de Dios, no es culpa del líder, es culpa de él mismo que no pone atención a la palabra. ¿Ve? Y aquí el Espíritu Santo lo que quiere ver es fe, que usted crea. Y si usted cree, Dios hará el milagro con usted. Veamos el verso 9. Este oyó hablar a Pablo. Veamos que la fe viene por el oír. Dice que este hombre escuchó hablar a Pablo, o sea, escuchó predicar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿por medio de qué? Escuchó hablar, o sea, escuchó la palabra, escuchó la predicación. Y Pablo cuando miró eso, guiado por el Espíritu Santo, fijó en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, en el verso 10 dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, dice que anduvo, nunca había caminado, pero ese día caminó porque tuvo fe. Quizás usted nunca ha caminado en fe, quizás usted nunca ha caminado en el Espíritu, pero esta es la hora que Dios ha hecho para usted, para que empiece a caminar, para que empiece a andar en fe. Crea lo que la palabra nos dice, crea lo que el Espíritu Santo nos dice, empecemos a caminar por fe. Veamos que la palabra de Dios dice que si nosotros escuchamos atentamente, toda imposibilidad espiritual que tengamos se irá fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente hoy en día vive paralizada espiritualmente porque no han creído en el mensaje de Dios? Ay, porque va a predicar el hermano Chencho, no me gusta cómo predica. Es que es la palabra lo que le va a cambiar, muchacho. No es la persona que está predicando, nosotros solamente somos vasos en manos del Señor. Usted tiene que fijar en la palabra siempre y cuando sea de la sana doctrina. No se deje engañar de cualquiera que anda haciendo videitos ahí para ganar popularidad o para tener más suscriptores y ganar dinero. Usted crea aquel humilde, aquella persona que apenas tiene sus 100 suscriptores y que lo que ve es su crecimiento espiritual. Ahí es donde usted tiene que creer. Bueno, quizás yo no tenga tanta elocuencia, pero sí tengo el poder del Espíritu Santo. Y le digo en esta hora, crea y usted será sano en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le adora en esta hora? Gloria sea al Señor. En la Biblia habla también de muchos ejemplos de fe. Y veamos este otro ejemplo. Pero veamos esta definición. Veamos la definición, que no me había fijado en esto. La fe significa la persuasión. Ahorita vamos a ver la fe del centurión, ¿ok? Pero veamos esta definición. La fe significa persuasión, creencia, creer, convicción moral de una verdad. Estar seguro, creer plenamente que lo que nosotros estamos escuchando es la verdad de Dios. Pues esto es lo que hizo la diferencia entre el centurión romano, entre la mujer cananea, entre este cojo que estaba aquí en la puerta, entre tantos en la Biblia que podemos mencionar, que son muchísimos. Eso es la fe, que usted crea el mensaje que se le está siendo predicado. Ahora, veamos aquí, ahora sí, vamos al centurión. Veamos a este hombre. Respondió el centurión, usted se sabe el contexto, usted lo puede leer en casa, Mateo, desde el 1 en adelante, usted puede ver en su Biblia, pero le puse aquí alguna parte para ser un poquito más corto en el video, que dice Mateo 8, verso 8 al 9.
Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi techo. Usted sabe cuánta gente allá afuera que no se sienten dignos de que el Señor entre a su casa. Usted sabe cuánta gente hoy en día que han sido asesinos, que han sido borrachos, que han sido drogadictos, que han sido violadores y que no son dignos de acercarse, no son dignos de acercarse a la iglesia. Pero el Espíritu Santo le dice en esta hora, usted haga como ese centurión y diga, Señor, no soy digno de ti. Y veamos lo que dijo este hombre. Solamente di la palabra. Usted en este momento, yo no sé a quién le está hablando el Espíritu Santo. En este momento diga, Señor, solamente di la palabra. Y en este caso era el criado que iba a ser sanado. Pero cambiémosle al criado. Cambiémosle. Ahora es usted. Ahora soy yo. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero por favor, di la palabra y yo sanaré. Mi vida sanará. Mi casa sanará. Mi familia sanará. Solo es cuestión de que nosotros tengamos fe, mis queridos hermanos. Pero veamos este centurión. Este hombre había escuchado la palabra, tuvo fe, ya que esa palabra que viene del Espíritu Santo entra en el corazón y produce fe en la persona y las personas son sanadas. ¿Cuánta gente hoy en día dentro de las congregaciones viven en su antigua naturaleza pecaminosa? No han cambiado en nada, en lo más mínimo. Es que no le han creído al poder sanador del Espíritu Santo. Dice en el verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y el otro ven y ve y viene y el siervo hace esto y lo hace. Veamos a este hombre con una gran convicción, con una gran fe. Pero no podemos también dejar pasar la fe de esta mujer cananea. Usted sabe la historia. Esta mujer cananea que está en Mateo, que está en la pantalla, Mateo 15, 25 al 26. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y Jesús le respondió, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Veamos el verso 26. Ella dijo, Señor, pero si algunos perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Veamos lo que hace la fe. El poder de la fe. Por eso se titula El poder de la fe. El poder de la fe. El poder de la fe hasta que se le quede grabado. El poder transformador de la fe. Gloria sea al Señor para siempre. Veamos, hermanos, que la clave está aquí en creer. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como tú quieres. Y en esta hora el Espíritu Santo le está diciendo, si usted se acerca a confiar al Señor, no sé cuál es la crisis que te está pasando, no sé cuál es el problema que te está pasando, pero acérquese al Señor con fe. No sea incrédulo. Acérquese con fe y yo le aseguro que el Señor le dirá como le dijo a esta mujer cananea, oh hombre, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú te lo estás deseando en tu corazón. Gloria sea al Señor para siempre. Y volvemos a este texto, Hechos de los Apóstoles. Gran ejemplo. ¿Cuánto tiempo lleva usted imposibilitado de los pies? Este hombre era un cojo de nacimiento. Jamás había caminado, a pie se ha andado, que es lo mismo caminado. Jamás había andado. Pero escuchó hablar, escuchó del mensaje, escuchó de que Dios puede sanar, de que Dios puede restaurar. Ahora bien, veamos estos puntos. ¿Cuánto tiempo había estado este hombre en esta condición? Toda su vida. Ya, este hombre no tenía esperanza de nada. Todo su futuro estaba arruinado. Me imagino que en esa condición no podía tener esposa. Mucho menos podía tener hijos. Quizás lo habían abandonado. ¿Usted sabe que cuando nosotros estamos sin fe estamos muertos? Sí, completamente muertos. Estamos en una condición, una cojera espiritual. Y cuando usted se encuentra en esa cojera espiritual, ese es un término que yo estoy utilizando. Quizás se diga más elocuente, más diferente, pero déjeme usar mis términos. Déjeme hablar como yo hablo. Cuando usted tiene esa cojera espiritual, lo abandona todo el mundo. Usted no tiene amigos y los pocos amigos que tiene son los que lo inducen a caer lo más bajo. Pero esta es la hora que el Espíritu Santo ha hecho para usted, para que su fe
reviva otra vez. ¿Cuál es la respuesta? Desde su nacimiento, ¿cuánto tiempo había estado el cojo en esta condición? Desde su nacimiento. Ahora la pregunta aquí, ¿por qué estaba en esa condición? Respuesta, no había escuchado el mensaje. ¿Por qué mucha gente está en la condición en la que está? ¿Por qué mucha gente no activan esa fe del Espíritu? Porque no escuchan el mensaje, no quieren escuchar el mensaje. Mucha gente hoy en día que está diciendo, hágame los cultos en mi casa. Mire, pero si usted nunca quiso poner atención allá en la iglesia, ¿por qué yo voy a llevar un culto a su casa? Es que tenemos que meternos en la palabra, escuchar la palabra cuando se puede, cuando podemos congregarnos. Yo le aseguro que cuando pase esta pandemia del coronavirus y pase 2, 3, 4 meses, la gente va a volver a lo mismo. Se va a olvidar, va a ir a la iglesia cuando quiere, voy el domingo, y si voy el domingo otro día, voy mi hermano. La gente va a volver a lo mismo. No, sí, no sé por qué somos así. Necesitamos escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Ahora aquí, la aplicación sería, ¿cuánto tiempo lleva usted cojeando espiritualmente? Bueno, aquí la pregunta, ¿quiere seguir así? Yo no quiero ser cojo espiritual, no quiero ser un deshabilitado espiritualmente, yo quiero ser una persona activa. Un deshabilitado en inglés se le llama handicap creo. El handicap, el inválido, siempre necesita que alguien lo esté llevando. Una persona cuando tiene pobreza espiritual siempre quiere que alguien lo esté llevando, quiere que alguien lo esté aconsejando. Ánimo, mi hermano. No, usted tiene que activarse y empezar a caminar en fe y no permitir que ya gente lo esté aconsejando, ni a gente que lo esté reanimando, sino que usted, con la fe del Espíritu Santo, usted va a animar a otros, usted va a ayudar a otros. De eso se trata. Este es el efecto dominó, perdónenme la comparación. Pero uno va empujando al otro hasta que todos llegamos a la meta. ¿Cuántos adoran a Jehová esperando que se estén gozando allá en Honduras? Mi papá, mi mamá, los hermanos en México, nuestro hermano Romero, y todos mis hermanos, y todos los hermanos de la iglesia que estén escuchando. Ya no podemos seguir en esta condición, señores. Necesitamos activar nuestra fe. Necesitamos ser activos en el Espíritu, escuchar el mensaje, activar esta fe, cultivar esta fe, que es un fruto del Espíritu, como lo vimos en la primera lección. ¿Cuántos adoran a Jehová en esta hora? ¿Qué necesita hacer para ser sano de esa imposibilidad espiritual? ¿Qué necesitamos? Necesitamos creer en la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo, creer en la palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente no ve los milagros en su vida? Porque no creen en la palabra, no creen en lo que Dios ha hecho en su vida. Ahora bien, Mateo 13:55 nos dice que cuando la gente escuchaba predicar a Jesús, no creía, más que todo en su ciudad. ¿Por qué? ¿Qué decía la gente? ¿Cómo yo voy a escuchar la palabra? Este es un carpintero. Si yo conozco a su papá y a su mamá, si son María y sus hermanos Jacob, pues, no. Yo no voy a creer. Eso es lo que la gente decía en Mateo 13:55. ¿Por qué Jesús no hacía muchos milagros? Primero, porque la gente no creía y decía, oye, ¿cómo yo voy a escuchar el mensaje? Veamos el 56, 57. No están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y veamos que aquí vino lo importante. Veamos que la gente, por no creer en la palabra, pone muchas excusas. No, es que en esa iglesia todos están mal. Pero si todas las iglesias están mal, muchachos, no hay una iglesia perfecta. Estamos en un proceso de perfección que es diferente. Pero si usted va a las iglesias, donde quiera usted va a ver defectos. No hay una iglesia perfecta. Y si usted la encuentra, dígame que yo me voy a ir con usted. La gente empieza a buscar pretextos. No es que no puedo escuchar, es que
y pone tantos pretextos, y por poner pretextos su fe se ahoga, su fe se apaga. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas las excusas? La gente pone un sinfín de excusas, que el sonido está muy alto, que pasó una mosca volando, que mire aquí, que mire allá. Señores, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Déjese de cuento. Enfóquese en ir a adorar a la Señora en la iglesia, en ir a escuchar la predicación, la palabra. Ya no se fije en chencho, en chencha, en chenchita, en chenchulla. Fíjese en su fe, fíjense en usted mismo y en su familia. Haga que su fe crezca y deje de fijarse en el defecto de los demás. ¿Ve? ¿Por qué esta gente no recibía milagros? Que yo voy a creer en Jesús. Pero si yo conozco a su hermano, si usted es un vago. Quizás sus hermanos eran un vago, pero Jesús no. Porque Jesús no nació de voluntad de carne, sino de voluntad de Dios. ¿Ve? Podían expresarse eso de sus hermanos, pero de Jesús jamás. Ahora, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no hace Jesús milagros? Por la incredulidad de nosotros mismos. Ahora bien, veamos estos ejemplos. Una persona de fe siempre trae mensajes positivos. Un hombre de fe no teme, cree solamente. Un hombre de fe no cuestiona, solamente cree que Dios lo puede hacer. Mis queridos hermanos, existen momentos que el Espíritu Santo, frente a circunstancias difíciles que nosotros estemos pasando, y si nosotros creemos, Dios nos dará una solidez, una confianza sólida. Si usted cree en el Señor, si usted tiene fe, en los momentos difíciles que estamos viviendo hoy en día, que estamos encerrados prácticamente en cuatro paredes, donde los archimillonarios dicen, quédate en tu casa. A mí me gustaría que un millonario de eso viniera a vivir a mi casa 3 días, a ver cómo le va. En esos momentos difíciles que estamos pasando nosotros, si usted cree en el Señor, usted sentirá en su voz, yo lo digo porque yo lo he sentido, y yo le invito a que usted lo sienta, una paz interior, donde el Espíritu Santo algo te dice como, todo va a estar bien, muchacho, vas a seguir adelante, todo esto es una prueba, muchacho, confía solamente en el Señor. En esta ocasión el Espíritu Santo nos está diciendo, activa tu fe. La fe tiene mucho poder, pero si nosotros lo creemos, que la paz de Cristo gobierne vuestro corazón.